Estamos en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26 y 27. Dice Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación o las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Sin duda alguna, la profecía que está escrita aquí en el libro de Daniel es la profecía más interesante que hay en las escrituras. De las más de 700 profecías que hay, esta es la más reveladora, la más interesante, pero también es la más complicada de entender. No es fácil poder entender la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque hay diferentes escuelas de interpretación, partiendo por el hecho o dando por hecho y partiendo por la base de que mucha gente de nuestra iglesia ni siquiera tiene idea de lo que significa esta profecía. Tiene algún conocimiento muy efímero, algún conocimiento muy superficial, y es algo que la iglesia cristiana debe y tiene que tener claro y presente, porque todo se ha venido cumpliendo y estamos a punto, pero a punto de caramelo, que la última semana de Daniel, la semana 70, comience a gestarse, comience a cumplirse, comience a desarrollarse tal cual como está aquí. Hace 2 años aproximadamente, cuando empezó la pandemia y empezaron los confinamientos en las ciudades y en las naciones, yo empecé a decirle a la iglesia, quizás algunos no se acuerdan, o quizás otro, eso es una palabra más. Empecé a decirle a la iglesia, hermanos, esta pandemia que va a empezar simplemente va a ser principio de dolores, pero aquí es donde empieza todo.
Aquí es donde comienza a terminarse todo. Pero la iglesia, en vez de afianzarse, en vez de afincarse o de anclarse en la palabra, en la búsqueda incesante de Dios, esta pandemia lo que hizo fue causar más bien como una especie sirvió como de colador, como de cernidor para muchos cristianos. De hecho, mucha gente se quedó en la virtualidad. Les funciona mejor, se sienten mejor, les encanta y les gusta mejor quedarse en la virtualidad, porque no tienen que desplazarse hasta las congregaciones, porque tienen un buffet de pastores y de predicadores, porque no tienen que congregarse, porque no tienen que diezmar, porque no tienen que ofrendar, porque al mismo tiempo de estar escuchando la predicación están haciendo otras cosas, cosa que no se les queda nada, no hay ningún mensaje que cause un impacto en ellos. Entonces, algunos ni siquiera se quedaron en la virtualidad, sino que decidieron apartarse de los caminos del Señor. Y lo que hizo Dios con la pandemia fue como cernir la iglesia. Muchos se fueron, no los volvimos a ver. Algunos los visitamos, los llamamos y salimos fue insultados de esas casas. Insultados literalmente. Pero que Dios nos ayude y tenga misericordia de los que estamos perseverando. Porque escúcheme, se está levantando una nueva enfermedad que no es tan nueva, que tiene muchos años ya, muchos años, que es la viruela del mono, del simio, del mico, del gorila, del chimpancé, como usted lo quiera llamar. Y es terrible lo que está sucediendo. De hecho, ya hay gente en Colombia que está infectada de esto. Y la persona queda completamente desfigurada. Lo que vimos aquí hace 8 días, 15 días con la foto de la hermanita Jennifer, eso no es nada, absolutamente nada a cómo queda la persona después de que le da esa enfermedad. Y causa daños irreversibles en la persona y en la piel y en el cuerpo de la persona. Por ahí estuve mirando unas fotos y unos videos de gente acá en Colombia, con la camiseta de Colombia y con las fechas de cómo se están infectando. Pero esto los gobiernos no dicen nada para no causar pánico. Lo mismo que pasó, ¿se acuerdan? Con el COVID, hasta que ya no pudieron tapar más eso y decir no, es una pandemia. De hecho, ya usted ni siquiera consigue la vacuna esa contra la viruela, cosa que dicen que no sirve para esa enfermedad. Hoy escuché una noticia que en Canadá ya hay confirmados más de 35 casos y no saben qué hacer. Pero hermano, si a usted le da miedo, le recomiendo que ni siquiera mire eso, cómo queda la persona, cómo queda. Entonces, hace 2 años dijimos, son principio de dolores. Cada vez que va pasando el tiempo, se van asomando y van apareciendo peores cosas. Peores cosas. Así que a medida que esto vaya avanzando, es señal de que Cristo viene por su iglesia. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Buscar de Dios. Afianzarnos en su palabra, comenzar a amarlo más a Él, a obedecerle más a Él.
y orar para que Cristo venga pronto por su iglesia. Así que esta profecía es la respuesta a los ayunos y a la oración incesante del profeta Daniel. Él envió a su ángel Gabriel para revelarle el plan que el Señor tenía para su pueblo, para su nación, para su gente, para Israel. Daniel ya conocía de las profecías que estaban escritas acerca del pueblo de Israel en el tiempo del cautiverio. Y él conocía que habían profecías específicamente del profeta Jeremías, que Dios le había revelado que la nación iba a estar solamente 70 años en el cautiverio en Babilonia. Así que cuando Daniel ve que la fecha se está acercando, él se tranca en ayuno, se tranca en oración y comienza a decirle a Dios que le muestre qué va a pasar con su gente, qué va a pasar con su pueblo, qué va a pasar con la nación. Y es ahí donde Dios envía al ángel y le dice: abróchese los cinturones, porque mire lo que viene para tu pueblo, para Sión, para la santa ciudad y para toda la humanidad. Porque esta profecía no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, sino con las naciones impías y con el reino inquebrantable y con el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una de las profecías más maravillosas que encontramos en las Escrituras. La profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel en el principio del reinado de Darío, por allá en el año 538 antes de Jesucristo, mientras él leía las profecías en el libro o en los pergaminos de Jeremías. El número de años que había de permanecer cautivo Jerusalén o el pueblo de Israel o la nación del reino del sur, para que me lo entienda mejor, en Babilonia. Porque cuando eso sucedió, ya la nación se había partido en dos. Ya la nación se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se dividió con 10 tribus y el reino del sur quedó con 2 tribus. Al principio el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, por la maldad, la rebelión, por el pecado de ellos. Pero unos años después llega Nabucodonosor y agarra cautivo al reino del sur. Y estando ahí en la cautividad, Daniel entendió, comprendió y descubrió la revelación que había para su pueblo mientras estuvieran ahí en el exilio. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto fue lo que leyó Daniel y esto fue lo que despertó más aún el espíritu de Daniel. Es aquí cuando el profeta se vuelve a Dios en oración, en ayuno, en ruego, en súplica, en cilicio, para pedir perdón por todos los pecados de la nación que había cometido y rogarle que extendiera su mano, su misericordia, para cumplir sus promesas de redención sobre este pueblo que estaba ahí cautivo a causa de su pecado y a causa de su rebelión. Justo en este momento, Daniel es visitado por un mensajero celestial llamado el ángel Gabriel, que le trae una revelación que dictaría el futuro, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Por eso es importante tener conocimiento de lo que sucede en esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable,
sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo quiero que hoy nos enfrasquemos en este primer versículo que está aquí o que acabamos de leer, versículo 24, y expliquemos algo sobre esto. Muchos se han dado a la tarea de interpretar el significado de estas 70 semanas que aparecen en Daniel. Y esto ha dado lugar a diferentes escuelas de interpretación escatológica. Y aquí es cuando mucha gente en la iglesia se confunde y no entiende el significado de esta profecía. Hay escuelas escatológicas conocidas como la racionalista, que es, creo, sin temor a equivocarme, la más fuerte de todas. Es histórica, racionalista. Considera el contenido de Daniel 9 como una cuestión totalmente del pasado. Ya todo sucedió, ya todo se cumplió, ya que su autor escribió asuntos que habían ocurrido y fue escrito alrededor del año 165 antes de Cristo. Esta escuela racionalista histórica, ellos dicen ya todo eso se cumplió al pie de la letra. La iglesia no tiene nada que ver, las naciones no tienen nada que ver, el pueblo de Israel en la actualidad no tiene nada que ver. Hay una segunda escuela de interpretación que es la amileniarista. Los amileniaristas no creen en un milenio literal. Los amileniaristas no creen en una gran tribulación. Los amileniaristas dicen que esto es cosa figurativa, que no tiene nada que ver con nada literal. Esta escuela, ellos consideran que el cumplimiento de las primeras 7 semanas se dieron entre el tiempo del emperador o el rey Ciro y Nehemías. La semana del 8 a la 69 se cumplieron entre los tiempos de Nehemías y el nacimiento de Jesucristo. La primera mitad de la semana 70, porque aquí lo habla, que hay una última semana que será separada en 2 fases. Esa primera mitad se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos. La primera mitad se cumplió más bien en el nacimiento de Cristo y en su muerte. Y la segunda mitad de la semana 70 se cumplió en la destrucción del templo y en la desolación de Jerusalén a manos de Tito y de los romanos. Pero hay una tercera escuela de interpretación, hay muchas otras, estas son las más importantes. Es la que representa a los premileniaristas. Y los premilenialistas tienen que ver con los dispensacionalistas. Y nosotros como iglesia cristiana evangélica, Asamblea de Dios, nosotros creemos en este punto, en esta interpretación escatológica como premilenialistas y creemos en las dispensaciones como algo literal. Pero hoy día se han levantado muchos predicadores, muchos maestros de la palabra, muchas escuelas escatológicas, no creyendo en las dispensaciones, no creyendo en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, no creyendo en el milenio. ¿Y sabe qué es lo peligroso de todo esto? Que mucha gente en nuestras iglesias les gusta oír diversos predicadores y toda esta clase de maestros. Y entonces después no saben en qué creer. Porque para mucha gente inmadura, solo el hecho de que alguien salga por YouTube o por Facebook predicando con una Biblia, ya para esta gente eso es una verdad absoluta. Sin discernir,
sin estudiar, sin preguntar. Para esa gente el pastor es un muñequito de torta en la iglesia. Ese es el peligro. Ahí se está levantando una doctrina terriblemente con fuerza, que están enseñando, según ellos, que el arrebatamiento es la peor farsa de la iglesia evangélica. Pastores evangélicos diciendo que esa es la peor farsa de la iglesia, que eso se lo inventaron hace 150 años para asustar a la iglesia. Y dan textos bíblicos sacados de todo su contexto. Pero como dan textos bíblicos y como mucha gente, no ustedes los de los viernes, no, ni los de lomitas, tampoco, otros hermanitos de otras iglesias, como no les gusta estudiar, la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad. No sacar un texto bíblico, aislarlo de todo su contexto. Ellos argumentan y dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia. Claro, no existe, como no existe la palabra fumar, como no existe la palabra gay, como no existen muchas palabras en la Biblia. No necesitamos de que las palabras estén ahí escritas literalmente. Pero cuando nosotros leemos en Primera de Corintios y cuando leemos en Primera de Tesalonicenses, pero nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Está hablando de un arrebatamiento, de un rapto, sin que aparezca la palabra rapto en la Biblia. Así que hay una escuela de interpretación que representa a los premilenialistas. Esos somos nosotros. Nosotros, los asambleístas, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en la gran tribulación. Somos pretribulacionistas. Creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Creemos que Cristo va a venir un día después de que la gran tribulación, o antes de que termine la gran tribulación, va a venir un día con sus ejércitos y con su iglesia a rescatar a su pueblo Israel. Creemos que Cristo va a traer justicia perdurable y paz perdurable sobre toda la tierra y sobre todas las naciones, y que Cristo va a reinar durante 1000 años y va a haber un reinado de completa paz en la tierra. Nosotros creemos en esto porque la Biblia lo dice y la Biblia lo enseña. Y si la Biblia lo dice y la Biblia lo enseña, yo lo creo. Amén. Así que la palabra hebrea chabou, que se usa para designar un periodo de 7. Esta palabra aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. Chabou, 7, periodo de 7, 7 semanas, 70 semanas, todo lo que tenga que ver con el 7. 3 veces significa una unidad de 7. Y va acompañada de la palabra días. Usted puede encontrar eso en Ezequiel capítulo 45 versículo 21. Puede encontrar eso en Daniel capítulo 10 versículo 2 en adelante. 8 veces significa semana o semanas. O sea, un periodo normal de 7 días como usted y yo lo conocemos. Génesis 29, Génesis 28, Deuteronomio 16, Deuteronomio 10, Levíticos 15, Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 13. No hay tiempo para leer todos estos textos. Y 6 veces se usa para indicar una unidad de 7, sin hacer referencia a días. Daniel 9, 24 y 27. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Así que las 70 semanas equivalen aquí
a 490 años. Literales. 7 por 70 igual a 490. ¿De a dónde se saca toda esta operación? Pues de la Biblia, de los textos que le acabé de dar. El número 490 representa años y no representa días. En otras palabras, el ángel Gabriel lo que le dice a Daniel es que 490 años están determinados sobre el pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. 70 semanas, 490 años. Esto establece los parámetros alrededor de Israel como el reloj de la humanidad, como el reloj de las naciones. Por eso, nosotros, para darnos cuenta qué está sucediendo con la humanidad, qué está sucediendo con los tiempos, para conocer los tiempos, como dijo el Señor Jesús, tenemos que poner nuestra mirada en Israel. Israel es el reloj profético de Dios, siguiendo el principio de otras profecías, donde a menudo un día representa un año. Las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años. Venga y leemos estos textos rapidito. Ezequiel 4, versículo 4. Si a usted no le gusta el estudio de la palabra, usted se va a aburrir en estos cultos. Entonces le recomiendo que venga a otros cultos. Tu hijo de hombre, tómate una adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Versículo 4, pasa el 4 rapidito. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Versículo 5. El número de los ¿qué? Dijo allá atrás. El número de los días. Tenga en cuenta eso. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Yo creo que no hay que explicar nada de esto, ¿sí o no? No vamos a hablar de esta profecía que está ahí. Es solamente para que usted se dé cuenta que un día representa en el Antiguo Testamento un año, en el contexto que está hablando Daniel. Números 14:33. Números 14:33. Dice Números 14:33: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Cuántos años? ¿Quiénes fueron los que estuvieron en el desierto 40 años? Israel. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Qué cosa, ¿no? Increíble. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, cuando Moisés los mandó y reconocieron la tierra, duraron 40 días, pero llegaron y se quejaron, murmuraron, hablaron y 10 desanimaron a más de 2 millones de personas. Entonces, conforme al número de los días, van a ser los años que van a pasar en el desierto. Un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. ¿Está claro, sí o no? Así que lo que está hablando Daniel aquí de 70 semanas
realmente son 490 años exactos. Por lo tanto, la división de las 70 semanas que Daniel hace en estos versículos 25, 26 y 27 es de 7 semanas. Las primeras 7 semanas, 49 años. La segunda, 62 semanas. Recuerde que está. Alce la mano conmigo los que no están entendiendo. No está entendiendo nada, nada, hermano. ¿Quién más no está entendiendo? Bueno, ustedes dos porque llegaron tarde. Nora, porque está ahí leyendo quién sabe qué. ¿Ah? El hermano no está entendiendo. Esto está complicado entonces. Mire, yo no quiero que se vayan de aquí sin entender nada, porque si no yo estaría perdiendo el tiempo, ¿sí o no? Y la idea no es esa. Escúcheme esto. Recapitulemos. Hay una nación que se llama Israel. Dios la saca de Egipto. Egipto simboliza mundo, pecado, maldad. Faraón los tiene sometidos. Faraón simboliza diablo, Satanás. Ellos están ahí en esa nación porque Dios está formando un pueblo. Solo entraron 70. Si usted lee en Génesis, cuando entraron a Egipto, los hijos de Jacob con sus esposas y sus hijos fueron 70. No tengo tiempo para explicarle el 70, pero estamos hablando de esto. Entonces, con esos 70, Dios forma una nación completa. Una nación completa. Casi 3 millones de personas ahí. Murió José, murió el faraón que conocía a José. Y este otro faraón que se levanta dice: no, a estos hay que pararles el macho. Como decía mi abuelita, pararles el macho. Hay que matar a todos los varones que nazcan, y todos los niños menores de 2 años hay que matarlos. Entonces Dios tenía preparado a un libertador, a Moisés. Nace Moisés y usted conoce la historia. Dios saca al pueblo, lo saca con mano fuerte, poderosa. Pero antes de sacarlos les dice: tienen que hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Eran ladrilleros, eran pobres, miserables, sin nada, esclavos. ¿Alguien conoce un tejar artesanal? ¿Conocen los tejares artesanales? Ustedes han visto que en los tejares artesanales hay unas piletas que les dicen pilas. Y en esas pilas es como un tanque que está ahí a nivel del piso. ¿Sí lo han visto? Y en esas pilas echan tierra, arcilla, con agua. Y dentro de esas pilas se mete el obrero y comienza. Esos son los tejares artesanales. Trin. Eso le arranca los vellos a la persona de aquí, de las piernas. Esas personas no tienen vellos por ninguna parte. Porque esos 4 o 5 horas ahí, desde las 4 de la mañana se paran a darle a eso. Le digo porque yo trabajé en un tejar de eso y yo sé cómo es el asunto. Entonces eso se saca, después se saca y después se lleva a unas gaveras, como, no sé cómo le dicen, formaletas, unos moldes, y ahí echan el barro y comienzan con la mano a pisar el barro, después a alisarlo y después con una puya, le dicen una puya de madera que parece una cuchilla, le clavan la puya y comienzan a pasarle ahí al molde, y después se saca el molde y quedan los ladrillos esos con los que hacen las casas. Después de 2 días esos ladrillos se secan, se paran y se echan a un horno durante 30 días para quemarlos en el horno. Esto era lo que ellos hacían durante 430 años sin paga. Sin paga. Entonces Dios de la noche a la mañana
los saca de ahí. Y Faraón, mire, estaba así, Faraón. Y dijo: saquémoslos de aquí antes de que nos maten a todos. Despréndanse, quítense el oro, las lajas, las piedras preciosas, la plata, todo lo que tengan, tráiganlo y entréguenselo a ellos. Salieron con toda la riqueza, todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas de Egipto. Salieron, empezaron a cantar, empezaron a adorar, empezaron a glorificar a Dios. Pero cuando tuvieron la primera circunstancia adversa, la primera dificultad, comenzaron a murmurar, a hablar y a quejarse. Ahí empezó todo. Entonces Dios los pasa por el mar, los bautiza para cambiar su mentalidad de esclavos, porque los sacó de Egipto. Egipto representa mundo, pero Egipto nunca salió de ellos. Dios los sacó del mundo, pero el mundo nunca salió de ellos. Por eso usted ve gente en la iglesia con mentalidad de esclavos y gente en la iglesia con mentalidad de reino. Dios a todos por igual los sacó del mundo, pero a algunos el mundo no ha salido de ellos. Y mientras tengan el mundo clavado ahí en el corazón, no va a pasar nada con ellos, sino va a pasar lo mismo que pasó con los que estaban en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, viviendo al día. Viviendo al día. Eso pasó con ellos. Dios les dio unas leyes, unos estatutos, unos decretos. Van a vivir de esta manera y van a cumplir esto, pero ellos hicieron todo lo contrario. Dios los mete a la tierra prometida. Dios les manda jueces, Dios les manda gobernadores. Dios después le pone un rey que ellos escogieron. Este rey salió cabezón, entonces Dios escoge un rey conforme a su corazón. Este rey hace de Israel la nación más poderosa de todo el mundo conocido, la nación más fuerte, la nación que nadie derrotaba y la nación más rica. De este rey David muere, se levanta su hijo Salomón. En el tiempo de Salomón no había guerra, completa paz, más prosperidad, más riqueza, más abundancia. Se muere Salomón y entonces el hijo de Salomón viene a gobernar con mano de hierro. El brazo fuerte de Salomón era el dedo chiquito del hijo de Salomón. Entonces la nación se rebeló. 12 tribus se rebelaron y se fueron para el norte. Allá levantaron altares de Baal, allá comenzaron a adorar a otros dioses, y 2 tribus se quedaron en el sur. Ahí se divide la nación. El reino del norte comenzó a hacer cosas terribles. Entonces Dios le mandó profetas diciéndole: hagan lo bueno, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, porque si no va a venir juicio a sus vidas. Ellos no se arrepintieron, vino juicio, y desde ahí, año 700, recuérdenme, sí, 731. No, esa es la división del reino. 931 se divide, pero en el 722 antes de Cristo, el reino del norte es llevado cautivo por los asirios, y esas 10 tribus desaparecieron totalmente de la tierra. Hasta hoy no se sabe nada de esas 10 tribus. De hecho, desde hace 10 años para acá o 15 años para acá se está levantando una falsa doctrina fuerte, que hablan de las 2 casas de Israel. Aparecieron 2700 años después, aparecieron las 10 tribus. Unos aparecieron por acá en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Los Patios, en Atalaya. Ahora hay atalayeros judíos, hay villarrocenses, como los de aquí, rosarienses judíos, patiunos judíos, cucuteños judíos. Estamos jodidos con esto, hermano. Entonces las 10 tribus que estaban desaparecidas hace 2700 años aparecieron, y hay ¿cómo? No, en Bogotá no, en todo eso está pasando, es aquí en Latinoamérica. Eso en Estados Unidos y en Europa se le ríen en la cara a estas personas, y por eso no han podido levantar nada de por allá, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. Es aquí en Latinoamérica, por toda Latinoamérica. Ahora son las 2 casas de Israel. Qué cosa, hermano. Entonces esas tribus desaparecieron, quedaron las 2 tribus, las del reino del sur de Judá. Y entonces Dios empezó a mandarle profetas a ellos que hicieran lo bueno,
que no pecaran. Colóqueme Miqueas capítulo 5. Mire lo que dice uno de los profetas. Miqueas capítulo 5. Mire. Espera a ver si es Miqueas. Y nos atrasamos y nos devolvemos en las enseñanzas por misericordia a los hermanos que no están entendiendo. Miqueas capítulo 7 capítulo 7, versículo 7. Mire, ya, escúcheme. En este contexto de Miqueas ya las 10 tribus se desaparecieron. Por eso es que cuando aparece Cristo en la historia, los samaritanos no se hablan con los judíos. ¿Pero por qué si son de la misma nación? Pues era necesario que Jesús pasara por Samaria, recuerde. Y la Biblia aclara porque samaritanos y judíos no se hablaban. Porque los samarios habían sido, Samaria era la capital del reino del norte, y ellos habían sido llevados cautivos, y los que quedaron ahí, vinieron los asirios y tuvieron relaciones sexuales con los samaritanos, hombres con las mujeres con los hombres, y se mezclaron, y entonces ahora son llamados de perros. Lo llaman los perros de Israel porque se mezclaron. Imagínense que nos expliquen eso las dos casas de Israel. Si desde esa época ya vienen mezclados, ahora parecieron puros judíos. Entonces, por esa razón, ya en este contexto, estas tribus han desaparecido, han sido llevadas cautivos, se han mezclado, no se sabe nada de ellos. Y entonces, unos 150 años adelante se levanta Miqueas. Y Miqueas les está profetizando al reino del sur, les está diciendo: hagan lo bueno, no hagan lo malo, no hagan lo mismo que hicieron los del norte, porque va a venir juicio de Dios para ustedes. Y en el versículo 7 les dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. De hecho, hay un mensaje poderoso en ese versículo 7. Escúcheme, esto les estaba diciendo Miqueas al reino del sur, y ellos, a palabras necias, oídos sordos, nunca entendieron. Entonces Dios mandó primero a Tiglat-Pileser III, un rey de por allá de Babilonia. Después mandó a Salmanasar V, otro rey, como amenazándolos, como matándolos, como diciéndoles, pero no hicieron caso. Y por último mandó a Nabucodonosor. Y con Nabucodonosor entonces sitian la ciudad, agarran presos a todos los hombres fortachones, los más jóvenes, se los llevan cautivos, a las mujeres más bonitas se las llevan cautivas, y a los viejitos, a los ancianos, los dejaron que se murieran ahí. Y vino la cautividad de Israel, pero en sí no es Israel, sino de Judá. Y estando en la cautividad, Dios levanta profetas y comienza a escribirle a esos cautivos. Estando ahí, todo esto a raíz del pecado. Estando ahí, está Daniel, uno de los que está cautivo en Babilonia. Daniel tiene la costumbre de orar todos los días, 3 veces al día, porque los judíos oraban 3 veces al día. Abría la ventana, se arrodillaba mirando hacia Jerusalén, donde él sabía que quedaba Jerusalén y donde supuestamente quedaba el templo, que había sido destruido por Nabucodonosor, completamente acabado. No había templo, no había nada. Así que él está ahí orando. Y en una de esas oraciones, Daniel ya había estudiado el libro de Jeremías. Él encontró que en Jeremías había una profecía que el pueblo iba a estar cautivo solamente 70 años. Cuando ya se está acercando el tiempo de los 70 años, entonces Daniel comienza a decirle: Señor, ¿qué pasa con el pueblo? Usted va a tener misericordia, usted va a cumplir con la palabra, usted va a cumplir con la profecía. Entonces Dios le manda al ángel, y el ángel le dice: abróchese los cinturones, y comienza y le suelta la profecía, que es donde estamos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Primer periodo.
desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta que nazca el Mesías, habrán 7 semanas, le está diciendo, y 72 semanas más hasta su muerte, prácticamente. O sea, desde la salida de la orden hasta restaurar el templo van a haber 7 semanas. De la restauración del templo hasta el Mesías habrán 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas semanas son? 69 semanas. ¿Hasta ahí me están entendiendo? No les dé pena decir que no, no se preocupen. ¿Sí me están entendiendo? Ahí donde muchos se confunden, pero ¿cómo así? Y se ponen a sacar cuentas, 62 semanas no son sino 1 año y medio. Y desde la salida de la orden hasta el Mesías son 69 semanas. Por eso es que ahí son día por año. Día por año. Realmente no son 70 semanas. Realmente son 490 años. Ahí fue donde nos quedamos, ¿cierto? Ahí nos quedamos. Entonces, escúcheme bien. Padre, se está acabando el tiempo, escúcheme bien. Hay tres fases, 3 periodos, 3 etapas para el cumplimiento de esas 70 semanas. Yo les dije al principio que es la profecía más complicada de entender. Pero si usted la entiende, usted va a conocer muchísimo de la Biblia. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 7 semanas. Entonces multiplique semanas por años. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? 49. 49 años. ¿Por qué, pastor, 49? Porque son día por año. Y si son 7 semanas, entonces sería 7 por 7. Y 7 por 7 son 49 años. El profeta nos está dando la fecha. Desde la salida de la orden. El problema es que hay 4 decretos. Y ahí es donde viene la confusión de muchos. Está el decreto de Ciro, el decreto de Darío, el primer decreto de Artajerjes y el segundo decreto de Artajerjes. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a explicar en cuál de estos 4 decretos es de donde empieza a contar los años. Para que cuadre, ¿con qué tiene que cuadrar? ¿Con qué tiene que cuadrar? Yo quiero saber si usted está entendiendo. Sí, con la profecía de Daniel, pero ¿con qué tiene que cuadrar? Ese decreto, esa orden de la salida para que se cumplan las primeras 7 semanas, ¿con qué evento tiene que cuadrar? Piense un poquito, piense un poquito. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué, Liliana? No. Estoy hablando de la primera fase, el primer periodo, las primeras 7 semanas. ¿Con qué evento tiene que cuadrar? No. ¿Con cuál evento? Si el texto lo dice. ¿Con qué? ¿Con la qué?
con la restauración no solamente de Jerusalén, de los muros, del templo. ¿Recuerdan los 3 regresos de los que hemos hablado? Esdras, Nehemías y Zorobabel. Y con estos regresos tienen que cuadrar allá cuando se empiezan a restaurar los muros, las puertas. Duré 3 meses predicando sobre las puertas, la restauración de las puertas. ¿Se acuerdan los domingos? Con esta fecha, o sea que desde esa salida tienen que pasar 49 años hasta que el templo, hasta que lea el texto, póngalo ahí. Ageo. Toca, yo creo que vale la pena masticar el tema, ¿cierto? Sí. Entonces, como vale la pena masticarlo, ponga Nehemías, más bien. Nehemías capítulo. Espérese a ver. Espérese a ver si consigo el texto, porque nada de esto estaba en la enseñanza. Es que ustedes son muy exigentes. Espérenme un segundito y yo busco acá. Hay 3 regresos. Esto lo consigue en Esdras y en el libro de Nehemías, en Esdras y en Nehemías. Están los 3 regresos. Un regreso es en el año 538 antes de Cristo, siquiera noten esas fechas. El segundo regreso es en el 456 antes de Cristo. Y el tercer regreso es en el 444 antes de Cristo. Cada uno de estos regresos tienen un propósito: restaurar el templo, restaurar los muros y restaurar la palabra. Uno de ellos restaura la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que le dice el ángel a Daniel? ¿Recuerda? ¿Qué le dice? Tienen que restaurar la palabra, porque ahí en el exilio se les había olvidado todo eso. Entonces, cuando ellos están restaurando el templo, consiguen una porción de las escrituras y comienza alguien a leerla y a leerla y a leerla. Y mientras él la leía, el pueblo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, oyendo la palabra de Dios, porque nunca la habían oído de esta manera. ¿Quién hace eso? Esdras. Hay otro que se va con otro remanente y comienza a restaurar los muros. Y pone por familias y por familias y por cuadrillas y por familias, por porciones de muros, para restaurar puertas y muros. Y la obra fue terminada en 52 días exactos. ¿Quién hace esto? Nehemías. Y hay otro que Dios escoge con otro remanente y se va y levantan el templo. ¿Recuerda? Y comienzan a reconstruir el templo que 70 años atrás había destruido Nabucodonosor. Entonces, cuando ellos están restaurando el templo, cuando están echando los cimientos, cuando están levantando el templo, mire lo que sucede. Esdras capítulo 3 versículo 10. Léalo conmigo, coloque el texto ahí, hermano, por favor. Esdras capítulo 3 versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropa y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Déjeme hacer un paréntesis. Tenían 70 años de estar en el cautiverio. El sueño del judío, para que usted entienda lo que está sucediendo, es
poder estar por lo menos una vez en su vida, en su existencia, en el templo de Dios en Israel, en Jerusalén. Estos tenían 70 años y el templo había sido destruido por los babilónicos, por los caldeos. Pero estos que vieron la gloria del templo que había construido Salomón, cuando vieron cómo se construía este templo de Zorobabel, causó en ellos una reacción. Pero los que nunca habían visto un templo, que nacieron en el cautiverio y que están viendo por primera vez con sus ojos el templo, comienzan a alabar, a adorar, a dar voces de júbilo, a gritar, porque por primera vez en su vida se les está cumpliendo el sueño de estar en la casa de Dios para ellos. Pero mire la reacción, coloque el texto por favor, no lo quite. La reacción de los viejos que habían visto la gloria del templo de Salomón, y muchos de los sacerdotes, versículo 12, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Cuál casa primera? La que Salomón había hecho de oro, de plata, de piedras preciosas. Ahora estos están haciendo una de ladrillo viejo, chonetos, quemados. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y de júbilo, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque aclamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos. Lo que está diciendo el escritor al libro de Esdras o Esdras, había una confusión terrible, porque unos cantaban, alababan, adoraban, gritaban, y otros lloraban a moco tendido. Se confundían las voces. Los que cantaban y alababan y adoraban eran porque nunca habían visto la casa de Dios construida, y ahora tienen la oportunidad de alabar a Dios en la casa de Él. Y los que lloraban era porque habían visto la gloria del templo de Salomón, y entonces están viendo ahora que este templo se está levantando de una forma muy arcaica, muy fea, que no es digno de Dios, y comienzan a llorar. Y entonces se levanta un profeta ahí mismo en la confusión, Ageo, capítulo 2, y Ageo se queda mirando todo lo que está pasando y les dice, mire lo que dice Ageo: todo esto está sucediendo ahí, todo esto es contemporáneo, todo esto tiene que ver con las 70 semanas. ¿Quién ha quedado? Le dice en el versículo 3. ¿Quién ha quedado de vosotros que hayáis visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Él hace una pregunta. Ageo, viendo todo eso, les dice: ¿quién ha quedado de vosotros que vio la gloria de la casa primera, la gloria de la casa que levantó Salomón, y ahora lo que está viendo es algo terrible, algo triste, algo desagradable? ¿Quién ha quedado? Pues ¿quién había quedado? Los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón. Dice Zorobabel, pues ahora Zorobabel. ¿Por qué Zorobabel? Porque Zorobabel es el que está levantando el templo, el que Dios usa para restaurar el templo. Le dice el profeta: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y sigue diciendo: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré
de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque mío es el oro, porque mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí se está cumpliendo no solamente lo que Dios les prometió allá en Egipto, no solamente lo que Dios les habló en el desierto, no solamente lo que Dios les habló en el reino glorioso de Salomón, no solamente lo que Dios les habló por medio del profeta Daniel, sino lo que viene para la iglesia en los postreros tiempos. La gloria de Dios va a llenar toda la tierra y Dios no se va a contener en cuatro paredes. Lo que les está diciendo: es difícil para mí traer oro, traer riquezas y hacer el templo de oro y de plata, pues yo soy el dueño del oro, yo soy dueño de la plata, pero más valioso que el oro y que la plata es la gloria que va a estar en los postreros tiempos. Y esa gloria, escúcheme, esa gloria inconscientemente la está viviendo usted. Porque la Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria para todas las naciones. Así que la gloria está depositada en nosotros. Por eso es que esto son cuatro paredes, pero cuando estas cuatro paredes se llenan de los hijos de Dios, estas cuatro paredes se convierten en la gloria viva de Dios, porque están los hijos de Dios alabando y adorando al Rey de los cielos. Escúcheme, en ese contexto, cuando están ahí haciendo todo eso y levantando esos muros, han pasado 49 años, 7 semanas. ¿Entendieron? ¿O no lo entendieron? Ahí ya van 7 semanas. Las primeras 7 semanas, los primeros 49 años. El próximo viernes les explico los cumplimientos de eso. Ahora viene el segundo grupo de las 62 semanas. Desde ahí hasta que nace el Mesías y se le quita la vida al Mesías, pasan 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? 434 años. O sea que pasó todo el periodo intertestamentario. ¿Cuántos tienen Biblia? Biblia. Abra su Biblia ahí en la página blanca, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí ábrala. Ábrala. ¿Ya la tiene ahí? Ahí en esa página blanca hay 432 años. Ahí. Y si usted supiera todo lo que sucedió ahí en esa página blanca, eso se llama el periodo intertestamentario. Eso se llaman los 400 años de silencio de Dios. Eso se llama entre los testamentos. En esa página en blanco han pasado un poco más de 400 años cuando aparece ahora un profeta, el último de los profetas. ¿Cómo se llama? Juan el Bautista. Y comienza a allanar el camino para que se cumpla la semana 69 de Daniel. Y nace el Mesías. Le es quitada la vida al Mesías y se cumple la semana 69. Ahora se abre un paréntesis. Un paréntesis que según los profetas es de 2 días. Pero 2 días para Dios o un día para Dios son como 1000 años. Y 1000 años es como un día.
Así que es un paréntesis de 2000 años. Ese paréntesis ya está a punto de cerrarse, porque en el tercer día, dice el profeta, Dios levantará a su pueblo Israel, lo restaurará, le quitará la ceguera espiritual. En este momento el pueblo de Israel está embotado. En este momento está ciego espiritual. Aunque ellos quieran creer, ellos no van a creer, porque Dios los entregó a esto para que no crean. ¿Y por qué Dios lo hizo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo Dios? Por amor a nosotros. Porque si no lo hace, entonces no habría esperanza para nosotros. Pero según Romanos 11:25, cuando el último de los gentiles diga yo creo en Cristo, viene Cristo por su iglesia y nos lleva, y se cierra el paréntesis. Y creo que estamos nosotros viviendo esos últimos días. Se cierra el paréntesis y comienza el cumplimiento de la última semana de Daniel, que son 7 años de la gran tribulación, que está separado. Termino ahora sí con esto. El próximo viernes seguimos. Dice el versículo 26 o el versículo 27 más bien. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del anticristo. Está hablando de lo que va a pasar en la tierra. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando de la última semana, que será dividida en 2 partes. De todo esto vamos a hablar todos estos viernes. Pero yo necesito que usted tenga claro, pero bien claro, la profecía de las 70 semanas, para que entienda todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder en la tierra. Y también necesito que esté preparado, porque en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. En cualquier momento suena la trompeta, la última trompeta, el último toque de la trompeta. En cualquier momento, que esté preparado. Ya pasaron esos 2 días. Estamos en la gabela espiritual. Estamos como en la ñapita del Señor. Para muchos gentiles que están clamando para que alguien les hable de Cristo. Y sabe, dice el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Aquellos que están gritando. Amén.